Shalom, aleluya. Bendiciones, bendiciones para todos los hermanos y hermanas. Bueno, aquí estamos nuevamente por la bondad del Eterno. Les saludo primeramente, donde quiera que se encuentren, que me estén escuchando o me vayan a escuchar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según sea el horario que me vayan a escuchar, ¿ok? Eh, bueno, feliz porque acabamos de pasar un Shabbat más. Y Y feliz también porque el Padre es bueno, el Padre es misericordioso, bondadoso, y porque estar aquí es un privilegio. Es un privilegio, no es un mérito, sino un privilegio que el Padre nos permite. En este caso, pues me permite a mí, ¿no? Pues estar aquí, delante de esta cámara, de este teléfono y estar hablando sobre esta palabra. Bueno, pues miren, eh, acabamos de salir de la serie de la Torah, las 3 semanas anteriores. Vamos a empezar una una nueva serie. Pero hoy es más que nada un video de introducción. ¿Introducción a qué? Al tema santificación, justificación, redención. Miren, les leo un pasaje más. Esta es primera de Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Mashiach, el cual nos ha sido hechos por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, es un tema en sí largo, es bastante información. Mm, y hoy lo vamos a poner como introducción nada más a este tema. Vamos a ir viendo cosa por cosa. Eh, bueno, definamos primeramente, cuál era el propósito. ¿Cuál era el propósito de Yahweh Elohim? De poner al primer hombre, Adán, en el Edén, y a la primera mujer, antes de entrar a por qué justificación, santificación, redención. ¿Ok? Miren, vamos a leer un pasaje, pero esto es del libro de Enoch. El libro de Enoch 69:11. Dice, porque los hombres fueron creados exactamente como los malach, para que permanecieran puros y justos, y la muerte que todo lo destruye no podría haberlos tocado. Bueno, cuando el Padre pone a Adán en el jardín del Edén, bueno, y le pone a su compañera, a Java, o conocida como Eva también, mm, él los pone, él los pone con el propósito. ¿Cuál era el propósito de ellos, del Padre para ellos, la eternidad? El Padre no los había puesto para que ellos murieran, ni para que nosotros muriéramos. ¿Ok? Eh, pero antes de esto, pues ellos tenían que pasar por cierto periodo de tiempo, tenían que pasar una prueba. ¿Mm? Tenían que pasar por una prueba, primeramente. Entonces, eh, ahora sí que al equivocarse Adán y su mujer, pues ahí, a partir de ese momento, salimos, salieron ellos y por consecuencia todos nosotros, ¿no? Después de la caída del Edén, lo que había de justicia y de pureza en el hombre desapareció, desaparece. Dejaron de ser puros, por eso se vistieron, porque ya sintieron impureza y dejaron de ser justos, porque ya no estaban ajustados a la voluntad de Elohim, sino a su propia voluntad, porque hicieron lo que bien les pareció. Miren, leamos un poquito para que no sean, eh, no crean que estoy hablando mis palabras, ¿no? Miren, vamos a leer aquí en, en Génesis capítulo
Capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y el padre no dijo eso. Dijo, de todo árbol podéis comer, dijo el padre, excepto de un árbol específico, un cierto árbol específico que les había dicho que no comieran de él para que no murieran. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual la comió, así como ella. Bueno, ahí como dicen en el muy amado país de Colombia, ahí le embarraron, ahí le embarraron. Dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ellos no sabían que estaban desnudos. Hasta antes, por supuesto, de haber desobedecido, ¿no? Ellos no sabían que estaban desnudos. Entonces, es de llamar la atención que lo primero que sucede, que se abren sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron pena, sintieron vergüenza. Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio el árbol y yo comí. O sea, Adán ahí, o sea, no aceptó su responsabilidad, sino que de cierta manera, pues culpó a su mujer. Y abuelo dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tampoco la mujer aceptó su responsabilidad. Y abuelo dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, perdón, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, para que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, entonces vemos aquí que, al haber desobedecido la orden que nuestro padre ya les había dado a Adán y a Jabá, eh, entra no solo el pecado al mundo, se abren sus ojos. Primer punto, entra el pecado al mundo. Bueno, entró la maldición, entra maldición. No se suponía que las cosas fueran así como son en la actualidad, sino que simplemente ellos ahí en el jardín del Edén eh, iban, el propósito era que vivieran eternamente y que comieran libremente de todo árbol, excepto del árbol que estaba en medio del huerto, por supuesto, ¿verdad? Y tenían que pasar un tiempo, bueno, ¿cuánto? No lo sabemos, pero tenían que pasar un periodo de prueba. Entonces, ellos simplemente tenían que mantenerse así hasta que el padre dijera, ok, ya,
pasaron la prueba, pero a raíz de esa desobediencia, entonces ahora nos tenemos que ganar, bueno, por eso es que todos estamos vestidos, nos tenemos que ganar la comidita diaria con esfuerzo, con sudor. Y no me malinterpreten, ¿no? O sea, el padre bendice, bendice si estamos en obediencia, por supuesto, el Padre bendice nuestros trabajos, en donde, en lo que pongamos nuestra mano para hacer algún negocio o algo, el Padre bendice eso. Pero entonces, al inicio, no era así como se suponía que fuera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué heredamos el pecado? Como pregunta lo hago, ¿no? ¿Por qué heredamos el pecado de ellos si fueron ellos los que pecaron? Bueno, todo cambio que suceda en la creación, chequen esto, todo cambio que suceda en la creación afecta al resto de la creación. Por eso es que salimos del propósito a causa de la desobediencia, por eso todos sufrimos la consecuencia y la creación. Entonces, leamos, mire, un pasaje, no, perdón, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la creación hubo esa, vamos a decir, esa alteración a como se suponía que tendría que haber sido. Entonces, a raíz de eso, pues todos, generación tras generación tras generación, pues nacimos, digamos, en ese estado de impureza, en ese estado de impureza, y nacimos con cargando ese pecado de Adán y de Eva, ¿no? Entonces, el hombre al equivocarse, sale del propósito de Elohim, la eternidad. A raíz de eso, todos nacimos en la misma condición. Y dice que la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Vamos a ubicar aquí la escritura. Bendito sea el Padre. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach, Adón nuestro. Romanos 6:23. Entonces, ahí ya más o menos, ya establecimos, ya fuimos estableciendo el, el por qué, el por qué nosotros cargamos con ese pecado, cuál era el propósito, cuál era el propósito del Padre, ¿no? ¿Cuál es el propósito del Padre al poner el primer hombre y la primera mujer? Eh, al errar, ¿qué fue lo que provocaron? ¿Cuál fue la consecuencia? El Padre les dijo, no, si me desobedecen, van a morir, o sea, la desobediencia a Yahweh es pecado, ese es el pecado, ese es el pecado. Eh, entonces, por eso es que hasta la fecha, pues, venimos cargando con esa consecuencia. Pero bueno, habiendo dicho eso, eh, y esto ya va a formar parte del tema de los próximos videos, para no alargarnos tanto con ¿no? Por supuesto. Eh, dice Romanos 5:18. Bueno, Romanos 5:12. Ya lo leímos, pero lo leemos otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿qué creen?
hay una buena noticia, hay una buena noticia, que así por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, Romanos 5:18. En eso nos vamos a enfocar desde la próxima semana. Cómo, primeramente, ¿a qué vino? ¿A qué vino Yahushua, el rey Yahushua? ¿A qué vino? Entonces, ¿cómo nosotros eh, tenemos acceso a esa justificación? Recordemos algo, miren, el Padre, nuestro Padre Elohim, Él ve la justicia, no la justicia mía, no la justicia mía o de los hombres, porque la de nosotros es imperfecta totalmente. Él ve la justicia de su Hijo, Él ve la justicia de su Hijo. Entonces, les leo nuevamente, así que como por la transgresión vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito, bendito sea el Padre. Entonces, ya para ir cerrando este video y no alargarlo tanto, próxima semana empezamos con la justificación. Justificación, después iremos a la santificación y para terminar con la redención. Bueno, ya una vez que hayamos pasado por la justificación, santificación, redención, y, y vemos que vayamos viendo cómo todo esto embona, embona perfectamente. Entonces, ya ahora sí pasaremos a explicar los mandamientos. Explicar los mandamientos, tanto Shabbat y todo lo demás. Pero primeramente esto. Miren, si nosotros logramos este tema, justificación, santificación, redención, hacer ese filtro, filtrarlo por toda la escritura, entonces es ahí cuando vamos a empezar a entender realmente eh, el propósito de qué, el propósito de la venida de Yahushua, primeramente. Y, y bueno, desde el contexto también del Antiguo Testamento, porque de pronto no faltará el que pregunte, pues puede ser, digo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Si Yahushua no había venido todavía. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ahí está lo bueno, lo interesante. ¿Okay? Bueno, bendiciones, amados. Toda Rabá por este tiempo. Les bendigo grandemente. El Padre me los guarde, me los bendiga. Será primeramente hasta la próxima semana. ¿Okay? El Padre me los guarde. Muchas bendiciones. Cerramos con una oración breve. Bendito Abba, toda Rabá, Padre, por este pequeño espacio, por este tiempo que me permites, Padre, que me permites hablar esta palabra de parte de ti. Bendito seas, mi bendito Padre amado. Aleluya. Toda bendito. Shalom, hermanos. Bendiciones.